Se ha estado llevando a cabo esta serie tan importante para la iglesia de hoy como lo es las verdades que liberan. Y ha sido un reto, un desafío, hermano, hermana, amigo, amiga, y aún para los que nos escuchan. Saber que los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay? Y aún más, que nos llamamos cristianos, porque ¿sabe lo que significa ser cristiano? Que Cristo es verdaderamente el centro de nuestra vida. En este tiempo y a través de los años siempre ha sido la importante necesidad de llevar a cabo lo que tú y yo recibimos como sus hijos y que nos llamamos cristianos. En la actualidad, y compartíamos, muchos lo han hecho de una manera tan clara y real, aún lo escuchándolo a través de los años, hay muchos para esta nación, a pesar de ser una nación en la que el principio era la palabra de Dios, ahora solamente se ha quedado ahí, en el nombre, en el título. Muchos que se dicen cristianos, y ahora el decirte que eres cristiano es una moda. Oh, ¿tú qué eres? No soy cristiano. Pero ser cristiano, verdadero hijo de Dios, enfrenta lo importante, la verdad de Dios. Y la verdad de Dios que recibiendo de parte de nuestro Dios su instrucción, cabe destacar en esta hora que la importancia que le demos a la verdad de nuestro Dios, esa verdad nos va a permitir saber si estamos viviendo en la verdad. Para mí, también como participar la palabra en esta hora, que sabemos que no es tampoco un juego, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que no estamos jugando a la iglesita? ¿Cuántos sabemos que necesitamos conocer la verdad y la importancia, como les mencioné hace un momento, de darnos cuenta si en cada una de este tema especial de la serie, las verdades que nos liberan, me están permitiendo caminar en su verdad? Le voy a invitar a que abra su Biblia para establecer la palabra de nuestro Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 10, el versículo 16 y 17. Y le digo esto porque estos versículos nos van a permitir también saber, como título que usted lo ve ahí, si en tu vida hay fe, y ya escuchamos de la fe, ¿verdad? Que lo veremos un poquito más adelante. También hay una vida de obediencia. Y el título, que es la fe y la obediencia, me va a llevar a entender si estoy dando lo importante de vida a mi vida, el que sea la verdad de Dios en mi corazón. ¿Lo tiene? ¿Lo leemos juntos? ¿Lo quiere leer fuerte conmigo? Romanos 10, 16 y 17. Dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un texto muy conocido. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Es importante resaltar que algunos estudiosos, comentaristas, teólogos en la Biblia demuestran y tratan de mencionar claramente si solamente aquellos judíos que en el tiempo de Cristo vivían un testimonio de saber qué sucedería en creer en Dios. ¿Y qué sucede en nosotros para creer en Dios? Que en una diferencia importante para los judíos fue un reto. Creían en Dios, pero no creyeron en Cristo. Y lo tenían enfrente, ¿verdad? Realmente vemos lo que sucedía a través de preguntas importantes. ¿Hemos de ser salvos? Siendo hijos de Dios, creyendo en Él. Pablo hace un claro esquema y haciendo objetivamente entender al pueblo de los romanos que el sacrificio de enseñarles acerca de Cristo iba a ser esa completa revelación de lo que Dios es. Porque sabemos que hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿sí o no? Jesucristo, hombre. Él es el camino,
la verdad y la vida. Y nadie, fíjense, nadie, y en la actualidad, aún diciéndonos cristianos y siendo una moda decir soy cristiano, entender bien que Dios de verdad ha escogido a un pueblo y que Cristo es ese puente entre el hombre y Dios que podemos dirigirnos por medio de Él. Si no fuera así, hermanos, tú y yo estaríamos consumidos, fulminados. Así es de que juntos, hoy en esta hora, también lo dijo Juan en el capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, estamos viendo si la salvación de Cristo Jesús de verdad está en nuestras vidas. Hechos 4:12 dice, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y muy conocido y muy relacionado una palabra con la otra. Pero si leemos un poquito el contexto, los versículos anteriores, desde el versículo 1 en delante, de lo que Pablo estaba hablando acerca de que no ignoremos la justicia de Dios, el versículo 3, y que procuremos establecer esa propia bendición, sujetándonos nosotros mismos a Dios justo y verdadero. Porque podemos decir que vivimos por fe. Y mediante la fe, ¿sabe una cosa? Se han establecido muchas otras cosas menos la fe verdadera. Y aún más la obediencia a Dios. Porque se establece más, hablando Pablo en estos versículos, a ver que se establecieron más costumbres, tradiciones, y aún más añadían cosas a la ley de Dios. ¿Sabe para qué? Para que pudiesen ser aceptos al Padre. Pero se requiere de esfuerzos humanos. Fíjense que aún ser muy sinceros o seamos muy piadosos, no podemos sustituir la justicia de Dios. No podemos cambiar lo que Dios al decir, ¿eres fiel? Obedece. Y la única forma de ganar nuestra salvación, en la palabra podríamos decir perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Imposible, ¿verdad? Ciertamente ninguno. ¿Sabe lo único que podemos hacer? Extienda sus manos conmigo ahorita, así como está sentado al cielo. Rendido al Señor, y el Señor te da de su gracia y su bendición. Así de sencillo. Estos versículos nos llevan a ese contexto donde Pablo no más refiere a los cristianos que están exentos de vergüenzas y desilusiones. ¿Cuántos se han desilusionado? ¿Cuántos han tenido sentidos en el corazón donde en las circunstancias se han empeorado y dices, ¿qué está pasando? Y no nada más ahí, viene el ser defraudados. Pero Dios cumple la parte del trato que hizo contigo, que cuando tú invocaste al Señor, Él te dijo, quiero, sé limpio, quiero, sé salvo. Y ese es el mensaje de Dios, hermanos, donde en la iglesia en la actualidad no debe de perderse ese mensaje de salvación, para que podamos darle la respuesta al Evangelio. Y usted sabe lo que significa el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. A participar de la proclamación del mensaje. Porque quiero decirle que en la actualidad como iglesia vivimos, tristemente, costumbres, tradiciones. Hace ratito incluso nuestro hermano nos mencionaba, algunos están más preocupados por lo que va a suceder al rato. Que debería de estar llena la iglesia procurando buscar del Señor. Una comunión llamando a Dios y participar en la proclamación del mensaje significa que tú y yo debemos de vivir el mensaje de Dios, ¿sí o no? Hemos compartido con nuestros hermanos, los servidores, que acerca del tiempo que Dios nos ha dado es descubrir la importancia, porque ¿cuántos han escuchado la verdad de Dios a partir de este lugar? Por su misericordia, por su gracia y por el compromiso de la verdad de nuestro corazón. ¿Pero vivimos la verdad? Alguien dijo por ahí, no, bueno, ya van a empezar con su legalismo, su tradición, sus costumbres. ¿Y saben qué? Empieza a haber una defensa, autodefensa. Pero lo único que se está
notando aún más claro, es que mire, hermano, piense conmigo que la necesidad de oír las buenas nuevas de salvación va a permitirnos ponernos a cuentas constantemente en el Señor y poder verdaderamente ser testimonio a otros. No por la casa como un dogma, como una institución, sino la iglesia que eres tú y soy yo, ¿sí o no? Así es de que la verdad, y en su definición ya la hemos escuchado muchas veces, no solamente es un concepto en tu mente, porque primera de Héctor X, capítulo 2, versículo 5 dice, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Y alguien lo ha establecido que dice en la Biblia así? ¿Así dice en la Biblia? La verdad que nos habla el Señor, de verdad nos muestra nuestro pecado, saber dónde estamos y qué debemos de hacer. Es la verdad de Dios, el que tú y yo nos mantengamos, porque la verdad de Dios es inmutable. ¿Qué es inmutable? No cambia. Nadie le puede agregar ni le puede quitar. No sé si se escucha algún ruido ahí en el sonido. Como que se distrae, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Yo estoy acá para ver que no me pase del tiempo. ¿Me perdonan si me paso el tiempo? No, no es el teléfono. Sí, mira. Bueno, perdón. Qué diablo tan metiche, ¿verdad? No se crea. Dios nos permite poner una atención especial, hermano, para que tú y yo, como hijos de Dios, no cambiemos. Porque si dijimos que somos cristianos, hijos de Dios, debemos de vivir como Él vive, enfrentándonos cada día a la verdad. ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? La verdad habla de aquella posición en la que tú te puedes negar a ti mismo, aún en tu propio razonamiento, y decir, eso está mal, lo hice mal. ¿Cuántos lo han experimentado? Tengo que cambiar. Ese juicio donde la propuesta de parte de Dios es negarnos a nosotros mismos y ver la calidad de vida en Cristo que quiere que tengamos. Y no nada más una calidad, es esa cualidad de la relación que podemos, y lo entonábamos, te adoro, te exalto, te doy gloria a ti, Señor, que te da esa libertad, esa expresión clara de Señor, muchas gracias. Porque algunos que son confrontados con la verdad, lo único que empiezan a mostrar es que, bueno, sí es la verdad, pero a veces lo utilizamos como alguna excusa, lisonja o aquello que en vez de decir necesito corregir, estoy siendo reprendido, ¿acepto la verdad de Dios? Así es de que la verdad, conforme a lo que expresa, es ese objeto de comunicación clara e importante. Las Escrituras, la palabra de nuestro Dios, nos muestra dignamente su verdad. Y es esa verdad divina que está por encima de tus opiniones y de las mías. Porque ¿cuántos saben que a veces la verdad la utilizamos a medias? Sí, pero. Dios no te dice pero. Incluso te dice, ¿has pecado? ¿Sí o no? ¿Necesitas vida eterna? ¿Sí o no? Porque la salvación está ahí. La amonestación viene para aquellos hombres y mujeres que aún prudentes y piadosos sepan ver que no es por todo lo que podamos hacer, ni podemos aún hacer nada por recibir lo que cuando levantabas tus manos Dios te lo dio gratis. Y la verdad sabemos claramente que debe referirse al Dios el cual es verdadero y que no cambia. Lo dice claramente en su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que es tu Salvador, y lo es. Él dice que es tu sanador, tu libertador, y está aquí para hacerlo. Y la verdad no simplemente es algo que se mantiene como un dogma, que lo hemos escuchado aquí tema tras tema, domingo tras domingo, sino que al recibirlo en el alma, tú y yo podamos decir, Señor, aquí estoy. Si le gusta anotar, anote este versículo por causa del tiempo.
Pero dice Gálatas 5:7, y Pablo le decía a los Gálatas, si entiendes esto, les dijo Gálatas, ¿quién los ha estorbado? ¿Quién los había estorbado para que no obedecieran a la verdad? Y déjeme decirle que a veces causa sueño o distracción muchas cosas en nuestra vida, pero cuando viene el momento de la prueba, de la lucha, entonces sí queremos buscar la verdad. El juicio caerá sobre los cristianos, ¿sí o no? También. El juicio que vendrá de parte de Dios también mostrará la verdad de los que dicen ser salvos, dice 2 de Tesalonicenses 2:10. Recibieron el amor de la verdad para esa salvación tan grande. La verdad que conocemos hoy, dice Juan 8:32, la verdad que conocemos hoy nos hará ¿qué? Libres. Y conociendo más la verdad de Dios, nos va a confrontar más si saber si estamos separados de Dios o estamos en el Señor. No somos como en las leyes del hombre. ¿Qué sucede cuando tú vas a la corte? El juez, ¿qué dice? Aunque en otros países es diferente, ¿verdad? Tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? Y a veces, aunque es culpable, se declara y se sale con la suya, ¿sí o no? Pero ¿dónde quedó la verdad? Aunque en otros países primero aplican su verdad de ellos y después investigan a ver si es la verdad o no. Pero mire, la verdad de Dios es esa verdad que tú y yo podemos estar en el Señor, en el camino de la verdad, y la verdad será la revelación personal de Dios a tu vida y la mía. Y no es una costumbre que estemos aquí todos los domingos, o los miércoles, o el día que se llame a oración. Esta vida en el Señor es, di conmigo, constante. Cada día, a cada instante. Donde, por ejemplo, participábamos con los matrimonios, un tema muy especial, acerca de los signos vitales del matrimonio. ¿Usted sabe cuáles son los signos vitales? Cuando vas al doctor y se pone aquí un aparatito que se llama estetoscopio y lo pone en tu corazón y empiezas a ver cómo está. Algunos, a ver, chéquense su pulso ahorita. ¿Cómo está? ¿Está cada segundo? Si está más de un segundo, cuidado. Si está más rápido de un segundo, también cuidado, ¿verdad? Alertas a lo que puede estar sucediendo. Constantemente, estar alertas, vigilando. He visto por ahí que la tecnología, ya algunos traen un relojito así que le avisas y ya estás haciendo ejercicio. Y voltea y te dice, tantas pulsaciones llevas en tu cuerpo, ¿sí o no? O te quedas descansando por 1 hora y ya después te dice, levántate, necesitas hacer ejercicio. Y a veces le hacemos más caso al relojito que a lo que Dios dice, quiero hablar contigo, quiero que conozcas mi verdad. Y saber si esa verdad es bienvenida en medio de cualquier circunstancia. Dice la palabra de nuestro Dios que cada uno de nosotros hemos venido a la verdad. Vaya conmigo, por favor, a Efesios 4:21. Esa verdad que dentro de los cristianos, los hijos de Dios, de verdad se acepte. Porque en la casa de Dios, que somos nosotros, el templo de Dios, debe de haber una firmeza de saber si estamos caminando en la verdad. ¿Lo tiene? Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿qué dice? Conforme a la verdad que está en ¿quién? Ahí están algunos signos vitales que tú vas a checar. Dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. ¿Qué más dice? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego, ¿qué más dice? Y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, y dígalo fuerte ahí, de la verdad. Que por el contrario se convierte en una ¿qué? Si no es verdad, ¿será qué? Mentira. Y ya sabemos lo que la mentira significa, ¿verdad? Por principio de cuentas, la mentira la aborrece Dios. Y dice Proverbios 13:5, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío
se hace odioso e infame. Y se anuncia un castigo importante para aquellos que practican la mentira y no la verdad. Dice el capítulo 19, versículo 5, y el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. No vamos a escapar, hermanos, de la verdad de Dios. Nos queda claro que hoy mismo el Señor está confrontándonos en su verdad. ¿Sí o no? Dice el versículo 9 de Proverbios 19, el testigo falso no quedará sin castigo, no nada más no escapará. Y el que habla mentiras, dice ahí, perecerá. Así es de que la mentirita, y siempre lo hemos escuchado, la mentira blanca, la mentira piadosa, ¿hay excusa? La mentira es, vivamos en la verdad. Así que el convertido a Cristo se aparta de esa antigua manera de vivir, desechando la mentira, hablando la verdad. Se ha predicado muchas veces acerca de que si no estamos en la verdad, estamos negando, incluso el que tú extendiste tus manos y dijiste, quiero ser salvo. La verdad es que el testimonio de Dios está siendo negado y no está ahí. Los hombres se pueden mentir a sí mismos, ¿sí o no? Oh, fácil. Se pueden confundir con los propios deseos, incluso de la realidad, hermano. Y pueden mentirse entre sí. Algunos han creído que pueden mentirle a Dios. Pero ¿cuántos saben que jamás vamos a poder engañar al Señor? Escuché a un joven en las redes sociales hablando acerca de lo importante que es ser confrontado con la verdad. Y había una jovencita de unos 16 años que decía, algunos de ustedes creo que lo vieron y a mí me impactó porque él estaba hablando de algo muy importante, de saber que si eres hombre, siempre vas a ser hombre, y que si eres mujer, siempre vas a ser mujer, ¿sí o no? Y ella incluso le dijo después de ser confrontada, porque decía, bueno, es que hoy es diferente. La iglesia actual, en la actualidad debe de ser más moderna. Escuchaba al pastor decir en estos días pasados, no sé si fue el domingo, que engañoso es el corazón, ¿verdad? Que queremos de hablarle al Señor como, hey, JC, qué buena onda eres. Cuando el Señor es, en su pronunciación, el Señor de señores, con reverencia, con respeto, con autoridad. Dios no es un Dios de modernidades. El Dios que nosotros decimos es nuestro Dios y somos sus hijos es ayer, hoy y siempre. ¿Va a cambiar? Nosotros lo queremos manejar. Esta jovencita de 16 años decía, es que usted debe de saber que los tiempos cambian. ¿Cuántos saben que han pasado por eso? Los tiempos cambian. Pero Dios no cambia. Mencionamos. Y una opción le dio como pregunta, mira, te quiero comentar algo. Tú estás defendiendo una causa importante, pero aquí científicamente dice, ¿eres mujer o no eres mujer? ¿Eres mujer? No, sí, pero, a ver, te lo voy a poner en este ejemplo y se los quiero compartir, que se me quedó muy grabado esto. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó. Y él le dijo, 16. Entonces él le dijo, no, tú no tienes 16, tienes 60. ¿Qué puedes hacer con eso? No tengo 60. No tengo 60 años, tengo 16 años. Entonces, ¿por qué dices que puedes cambiar la verdad? Si tienes 16 años, yo te digo que tienes 60 y así es. No, tengo 16. Humanamente, empezó a oscurecerse su entendimiento, pero después empezó a ver que aquello, en lo que ella defendía, no estaba comparado con una verdad. Y cuando venimos a la presencia de Dios, es la verdad de Dios, ¿sí o no? Y no la podemos cambiar. Así es de que la mentira lo único que hace es destruir. Engañas a tu mente, podrás mentir, pero no puedes cambiar nada, porque todo saldrá a la luz, es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es fiel, es verdadera, y es una realidad. De ahí que, por ejemplo, hemos escuchado que por parte de Jesús, esa manifestación que tuvo en la carne, es la misma verdad para ver lo que Dios nos permite, el acercarnos a Dios, el que sea el camino, la verdad y la vida. Por aquello que, todo que vivimos, tú y yo podamos tener. ¿Cuántos queremos tener comunión con el Padre? Exclamamos de todo corazón, dice el salmista, la mentira aborrezco y abomino, pero tu ley amo y medito de día y de noche.
Déjeme decirle que cada uno de nosotros hemos de enfrentar circunstancias importantes que nos permiten de verdad centrar, y este mensaje de la fe y la obediencia es que vamos a ver esa verdad en la que somos guiados en nuestra vida. Si de verdad vivimos en la verdad, la mentira tiene que quedar a un lado y salir completamente, ¿sí o no? Si de verdad somos guiados por Dios, vivimos con una vida de fe, de esperanza, de seguridad, de firmeza, de confianza. Si nos llamamos cristianos, y probablemente si no lo somos, vivimos como religiosos, y saben, mucho más menospreciamos la fe y la palabra de Dios, su obediencia. Todos enfrentamos circunstancias importantes, pero de ahí parte el que tomemos la decisión adecuada. Si no tenemos fe, mucho menos vamos a obedecer. Si decimos que somos cristianos, se va a ver si somos cristianos de verdad. El principio, cuando leíamos en Romanos 16, ¿por qué aquellos que recibieron ese evangelio no obedecieron? Y vaya que se les presentó de una manera tan hermosa. ¿Cuántos escuchamos hoy este mensaje? ¿Cuántos hemos recibido del mensaje de Dios? ¿Lo obedecemos? ¿Tenemos fe? Y para la fe, pues, ya obtuvimos la definición, ahorita la vamos a recordar. ¿Qué es la obediencia? Entonces, la obediencia es aquello que nos permite cumplir como un deber. A veces como padres, ¿cuántos son padres aquí? Les pedimos a nuestros hijos que obedezcan. Pero si nosotros no obedecemos, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿A dónde estás? ¿En tu trabajo? Oh, y dices que eres cristiano. ¿Y somos cristianos de verdad? Debemos de ser aquellos hombres y mujeres que, dependiendo de la bondad de Dios, estamos sujetos a su voluntad y hacemos lo que Él nos dice. La obediencia a Dios, que demos de vida a su nombre, nos va a permitir ser redimidos por esa sangre preciosa que cuando tú levantaste tus manos fue derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? La obediencia a Dios se hace de verdad, de corazón. ¿Cuántos quieren ser obedientes al Padre? Y en Él, que no cambia, nos muestra el ejemplo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Un deber que tenemos como padres, como hijos de Dios, es que nos sintamos de verdad en ese llamado firmes a la obediencia, que no nada más es de emoción o de sentimiento, sino que cada día se ve, ¿sí o no? Escuchamos con nuestro hermano Guillermo cuando habló de la fe hace algunos domingos atrás, ¿se acuerda? Porque la fe, y lo recuerda claramente en Hebreos 11:1, y si quiere volverlo a escuchar, lo escucha, donde él hablaba acerca de la certeza, la garantía, la convicción que todos debemos enfrentar. Y ahora estar seguros que no nos manejamos nada más a la aventura, sino que esa fe nos lleva, y de una manera muy especial, porque hay gente que piensa que la fe y la obediencia van muy aparte. Si tú obedeces, el resultado va a ser fe. Si tienes fe, es porque eres obediente. ¿A quién? A Dios. De una manera objetiva y subjetiva, la vida de fe y de obediencia nos va a llevar a una seguridad en todas las cosas que nos esperan, a una convicción de las que incluso se nos mencionó claramente, aunque no se ven, tenemos la seguridad y la confianza de quién hemos creído y en quién hemos confiado, ¿sí o no? ¿Sabe por qué se tiene fe hoy en día en las iglesias? ¿Solamente porque se proclama la fe? ¿Por qué tienes fe? ¿Por qué quieres hoy que Dios te responda? Y se pide oración, pero solo para solucionar mis necesidades. Quiero tener fe para que haya una respuesta y Dios me dé la respuesta. ¿Esa es la clase de fe que Dios quiere? No. Y quiero mencionarle algo muy importante. No es un conocimiento solamente, es completamente una vida que de día y de noche nos da la seguridad de que si nos mantenemos fieles, dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para algunos se ha quedado a medias, porque incluso con una hermana platicábamos en una ocasión, y es difícil de aceptarlo.
Si tú y yo no vivimos en obediencia, sabiendo que somos cristianos, con fe en el Señor, ¿sabe? Realmente no hemos nacido de nuevo. No somos cristianos. Solamente somos religiosos, tratando de complacer nuestras necesidades. Cuando Dios nos dice que Él está con nosotros y que quiere levantarnos. Cuando Él dice que si no estamos en Él, ¿tendremos vida eterna? Y me decía ella, dice, se ha olvidado y sabe, lo único que no entendemos es que sabemos que sí nos vamos a ir al infierno, a una eternidad sin Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Eso es exagerado? ¿Eso es legalista? No, esa es la verdad. La verdad que también dice su palabra es poderosa y prevalecerá. Yo recuerdo un texto que tenía siempre mi abuelo ahí en su despacho. La verdad es poderosa y prevalecerá. Buscar a Dios y vivirá su alma. La verdad de Dios, quiero mencionarle, y mire, quiero compartirle algo que uno de los pastores, y no es el hombre, porque vuelvo al punto, ahí vamos a llegar un poquito más adelante. Pastores que comprometidos con la verdad, con nuestro Dios, de verdad debemos de ser ejemplo. Tenemos pruebas, tenemos luchas. ¿Cuántos tienen pruebas, ministros, ministras de Dios, hombres, mujeres de Dios aquí? Todos. Que cada uno que estamos comprometidos con la verdad, nuestro Dios nos va a permitir tomar en cuenta que saber que Dios está en control. ¿Obedeces? Por fe es la respuesta. A los discípulos se les enseñaba cómo recibieran del Señor, ¿sí o no? A los cristianos de hoy se les revela esta enseñanza también porque encontramos conceptos muy arraigados y muy populares en medio de las vidas de las personas y aún en medio de la iglesia, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, que a pesar de la rebeldía, ¿qué pasaba con Israel? Cada vez que se rebelaba, aún más Dios extendía su amor y su misericordia, ¿sí o no? Al pueblo de Dios, que dice que tiene fe, le vienen diferentes pensamientos. Es que es repartida de acuerdo a las cantidades, es distribuida de una manera mayor o menor, de acuerdo del grado de vida que llevas, y de esa manera tienes fe. Y algo común que le quiero mencionar como ejemplo. Frases como, hermanos, cantemos esta alabanza con más fe. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿O lo has dicho? Es una persona de mucha fe, por eso Dios lo usa, la usa. A veces pensamos y decimos, en otras frases también se menciona que los que tenemos vidas que nos falta la fe, que no son tan deslumbrantes esas manifestaciones de Dios, pertenecemos a la categoría de los cristianos que tienen poca fe. Déjeme decirle que Cristo nos corrige hoy, hermanos. Así como en aquel tiempo a los discípulos, cuando pensemos en el tamaño de la fe de una persona, eso es lo que hace la diferencia. Y déjeme decirle que si estamos en ese pensamiento, estamos en el camino equivocado. Pues ponemos más importancia en nosotros y no en Dios. Porque si tú obedeces a Dios, Él se manifiesta por fe. Y no tiene nada que ver. Ay, hermano, es que usted tiene mucha fe, usted está mucho con el Señor. ¿Dónde está la fe? Realmente la fe está en cada uno de nosotros, así es. La diferencia está aquí en que ponemos la importancia en nosotros o en Dios. Nuestro Salvador, de una manera ilustrativa, daba en la parábola, y vaya conmigo por favor para hacer un breve recordatorio acerca de esa palabra de Jesús cuando habló de la confianza y del poder de Dios. Lucas 17:5. Una ilustración tan especial donde nuestro Salvador nos recuerda lo que significaba una semillita de mostaza. ¿Sí? ¿Y han visto cómo es la semilla de mostaza? Muy pequeñita. Recuerdo que en una ocasión un hermano nos dio un tema acerca de la fe y ahí en Hebreos con un diurex nos dijo, péguenla. Yo ahí la pegué, ahí la tengo en mi Biblia. Me recuerda que esa pequeña semillita, dice la palabra de Dios, que daba fruto abundante. ¿Sí? Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe.
Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecía. La traducción del lenguaje actual habla acerca de la confianza del poder de Dios. De los apóstoles le dijeron, Señor, haz que confiemos más en el poder de Dios. Y el Señor Jesús les dijo, si la confianza de ustedes fuere tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar, y los árboles te obedecerían. Si tan solo tuviésemos una fe como un granito. Dice que cuando el árbol de la mostaza crece, y es en la manera importante en que el Señor empieza a revelar su palabra a través de parábolas, el reino de Dios, también ese árbol, ¿qué hacía? Aparte de dar fruto, alimentaba a otros. Era refugio para las aves, los animales del campo, ¿sí o no? Era el sostén, la seguridad, la dependencia total, que de acuerdo a la cantidad de fe, no había más que la autenticidad genuina de saber quién es la fe. ¿Y quién es la fe? Cristo Jesús. Y si vive Cristo en ti, no importa si tú piensas que tienes mucha o poca fe, solo una palabra viva te ha dicho, quiero ser limpio, quiero ser sano. De ahí que cuando oramos conforme al propósito de Dios y resuelva cada una de estas necesidades, Dios tiene un propósito. Diga conmigo, Dios tiene un propósito. Enseñarme su verdad. Cada uno de nosotros, hermanos, no tiene que ver con todo lo que hagamos para poder decir, es que yo sirvo en un ministerio, es que yo estoy en esta actividad. No, hermano. No es más que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos permite ser llamados sus hijos. Y el privilegio que aún dice, honra el ministerio que tiene en tu vida. Dios es poderoso, maravilloso, soberano. ¿Creemos en Él? Debemos de caminar como Él nos guía, hermano. Y mira, el miércoles en los tiempos de oración se nos decía acerca de la oración, y qué bueno que te levantas a orar temprano o que escuchas la voz de Dios y vas y oras. Qué bueno que si esa vida del poderoso nombre de nuestro Dios estás haciendo caso, qué bueno, pero no es por lo que tú hagas, es por lo que Dios quiere hacer a través de ti, ¿sí o no? Y si fuese así como resultado de lo que dices, tengo fe y oro a Dios y creo en el Señor y le sirvo en un ministerio, estoy aquí en mi familia y sé que Dios es poderoso, ha sido solamente su gracia y su misericordia, hermano. Se debería de ver el resultado, ¿sí o no? Aún el Señor Jesús les dijo, hombres de poca fe. ¿Quién nos engañó? En ocasiones yo le he dicho, cuando cheque sus puntos vitales, a ver, respire conmigo. Se llenó todo su organismo de un oxígeno que vitalmente su vida, ahorita su sangre, sus células están corriendo por todo su cuerpo y los mantiene en vida. Usted no sabe cómo, pero usted me está poniendo atención ahorita en esta hora. Juntos le estamos poniendo atención al Señor, ¿sí o no? Y estás abriendo los ojos y te da entendimiento. Y va más allá. A veces decimos, Dios mío, tú eres poderoso, soberano. Y lo menguamos diciendo, ¿qué voy a hacer yo? Puedo vivir como quiera, ¿sí o no? Puedo disfrutar. La vida es una y hay que gozarla. Vivamos, disfrutemos, comamos, que mañana moriremos. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Yo le dije que respirara en esta hora. ¿Cuánto te costó tomar ese hálito de vida? ¿No es Dios grande y maravilloso? ¿Quiénes somos nosotros para decir, Señor, ¿por qué esta circunstancia, esta situación? Cuando lo único que Dios quiere es que obedezcamos para que se manifieste la fe que es en Cristo Jesús, en tu vida y la mía. Fue gratis. Respiras todos los días, ¿sí o no? Y es solamente por el poder, la soberanía de nuestro Dios. Nada más. Esa es la realidad. Que tener o no fe no depende de nosotros mismos.
Pero muchos de nosotros nos orientamos en una fe a Dios de esa manera. Hermano, quiero decirle que nuestra propia opinión, nuestro criterio, incluso la influencia que tengamos de opinar de algunos de otros o de nuestro alrededor, escuchar un consejo, no vamos a encontrar la fe verdadera. Al contrario, como resultado vamos a tener que estamos desviados, estamos mal enfocados. Qué importante es conocer la verdad. Y la verdad nos haga libres. Mostrada por Dios, pero si no la conocemos, ¿cómo vamos a hacerlo? Simplemente una palabra viva, confianza en Dios totalmente. ¿Qué hicieron aquellos hombres en Hebreos? ¿Confiaron en Dios, sí o no? La fe cristiana no solamente se persuade a ciertos factores que te concernen con tu relación con el Señor, no. Es de una manera plena, completa. Mira, el ejemplo está Romanos 4, 20 y 21. Abre tu Biblia. Ya lo dice el libro de los Hebreos acerca de Abraham. Y ese ejemplo de la fe de Abraham me muestra hoy que lo que está escrito, que Dios lo puso a través de ese grupo de personas, de él mismo, como hijo de Dios, llamado amigo de Dios, delante de Dios, creyó. ¿Le creyó a Dios, Abraham? ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 17 de Romanos? Léalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el principio? Como está escrito. ¿En dónde está escrito? Pues está escrito en tu agenda. Hoy es tu día de éxito. Hoy vas a tener un día prosperado. He escuchado a algunos cristianos, en una ocasión me sorprendió tanto un cristiano que me dijo, ¿ya escuchaste tu horóscopo? Lo que tiene determinada esa fe en tu día, ah caray, y estos son tus números de la suerte. También me dijo un hermano en una ocasión, hermano, ¿ya compró su boleto de lotería? ¿Ya vio cuánto hay en el Mega? Y es para este viernes. Ah, ¿cómo saben que es el viernes? ¿Dónde está la confianza? En la Escritura, en la palabra de nuestro Dios. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y dice ahí, y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero no como el hombre les dice ahora, tenga fe, hermano, y vaya y ponga sus manos en ese carro, o compre ese boleto de lotería porque hoy se va a ganar la lotería. Declárelo, las cosas como si fuesen. ¿Cuántos lo escucharon? Muchas veces. Pero aquí hubo algo importante que Abraham hizo. Versículo 18 de Romanos 4. ¿Qué dijo? Él creyó. Todo es posible si puedes creer. ¿Sí o no? En la esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así que de esa manera iba a ser su. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Y él tenía ya más de 100 años, ¿no? O casi 100 años cuando su esposa Sara, fue imposible que pudiera tener hijos. Sin embargo, dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿En qué creyó? En la palabra de Dios. Di conmigo, en su palabra. ¿Crees en la palabra? ¿Estás vivo? Salud. Muestra en estos motivos, hermanos, verdaderamente la confianza. Y hay palabras claves que van a dictar tu vida en el Señor. No dudó, no fue incrédulo, ¿verdad? Y esperó en la promesa de Dios. Y asimismo se fortaleció en lo que Dios le había dicho. Sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré al lugar. ¿Iba a saber a dónde iba? ¿A dónde iba a llegar? ¿Le preocupaba el qué comer, el qué vestir? Porque él dijo que Dios estaba con él. ¿Qué pasa con el cristiano de hoy? Sí, puedes estar preocupado por la renta y trabajas todos los días. Y confías, tienes fe en tus propias fuerzas. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Así que Abraham fue fuerte en la fe.
Y estaba plenamente convencido, seguro de que Dios cumpliría su promesa, ¿sí o no? Y le dio un hijo conforme a su mandato. Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Fíjense, él fue obediente. Ay, Señor, ¿acaso le cuestionó? Señor, si me das un hijo y nada más he tenido un solo hijo, ¿cómo va a ser tu promesa de que pueda tener una multitud de generación? Le comentó, le argumentó al Señor, estuvo listo y lo ofreció. Y aún su hijo se dio cuenta de qué manera obedecía a su padre, que él estuvo dispuesto. Porque si no, el hijo hubiera dicho, porque ya era un joven, ¿verdad? Ustedes ven en la Biblia que haya dicho Isaac, no, yo no, a mí no me pone a otro. Él fue ejemplo a su hijo y su hijo recibió ese mismo ejemplo de la palabra de Dios para saber que si a un Dios le placía, Él era poderoso para levantarlo de los muertos. Esta es la clase de confianza, esa es la clase de fe. La fe y la obediencia que están unidas. Esa fe donde ti en mí no es nada más una obligación, porque si es una obligación vamos a estar contendiendo, vamos a seguir teniendo errores. Claro, y a veces son errores fatales, aunque seguimos, sí fallamos. ¿Cuántos fallan? Pero nos arrepentimos y decimos, Señor, y ya no lo haces más. Y te da la confianza de saber que siempre vamos a tener la seguridad bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. ¿Podemos confiar en Él? ¿Podemos vivir como sus hijos reconociendo que Él es nuestro Salvador? Ese es el testimonio que será salvación a muchos hermanos. Empezando en tu hogar, di en mi hogar, conmigo, porque ese es tu principal ministerio como el mío, ¿sí o no? Donde siempre lo hemos mencionado, los hechos hablan más, lo dijo Abraham. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Recuerdan a Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Tuvo temor? Sí. ¿De repente dudó? Y cuando le dijo, Señor, ¿cómo es que yo voy a ir a decirle a Faraón que este pueblo necesita ser libre? Tú dile, dice él, yo soy, que dejes ir a mi pueblo. ¿Qué cumplió? En obediencia a la palabra de Dios y actuó con fe, ¿sí o no? Aun cuando se presentaron todas estas cosas que incluso el faraón trajo a sus sacerdotes, ¿recuerdan esa parte donde todos traían hasta su serpiente como la vara de Moisés? No, también nuestros dioses pueden hacer lo mismo y aventaron sus varas y sus bastones, aquellos se convirtieron en serpientes. ¿Y qué pasó? ¿La de Moisés qué hizo? Se comió a los demás, hermano. ¿Tuvo que ver con algo con la fe o la cantidad de fe de Moisés? El poder, la palabra de Dios, el Cristo vivo que tú y yo tenemos. Tan solo una palabra viva puede calmar la tempestad. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es digno, por cuanto a vuestra fe va creciendo y el amor de todos en cada uno de nosotros abunda aún más para con los demás. Así es de que si hay fe y obediencia en tu vida y la mía, vamos a poder ver los cambios realmente que debe de haber en nuestras vidas para poder ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Porque dice su palabra, ¿verdad? Y cantamos, hay un canto no sé si ustedes recuerdan, un coro muy viejito, cuando el pueblo alaba a Dios, solamente alabándole. Suceden cosas maravillosas. Y si te lo sabes, dilo conmigo. Hay sanidad, liberación. La presencia del Señor está. Aunque tú no lo creas. Todos y cada uno de nosotros vivamos por fe. Pero al hablar también de la fe, sin la obediencia, sin las obras, Santiago lo declara así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obediencia? O sea, no hay obras. ¿Cuál es la verdadera obediencia? ¿Cuáles son las obras? Alguien me puede decir ahorita, yo ya hice la obra del día. Le ayudé al viejito a cruzar la esquina. Le ayudé a la mujer con sus bolsas en el mercado. ¿Esas son las obras?
Las obras para el cristiano es el resultado de obedecer a Dios, mostrando el amor de Dios, siendo mansos y humildes, mostrando verdaderamente el gozo, la paz de Cristo que mora en ti, ¿sí o no? Y nos olvidamos de que qué es el hombre, de qué aprovechará de las cosas que tú y yo podamos hacer. ¿Necesitamos algo, vuelvo a repetir, para ser salvos? Nada. El resultado de la fe van a ser todas aquellas cosas que van a resultar como compromiso el decir, Señor, tú eres soberano y por eso estoy aquí. Y saben, muchos han confundido el hecho de decir que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos sabemos que somos el cuerpo de Cristo? ¿Podemos ser cabeza? Lo compartíamos ayer con los sugieres. Hermanos, servimos en un ministerio. ¿Nosotros somos la cabeza o es Cristo la cabeza en nuestras vidas? ¿Y qué dice Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Procurar la paz y la santidad. Ser ese apoyo verdadero, hablarnos la verdad de Dios. Y no que la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Sino que la verdad de Dios. ¿Tú crees en Dios? Les dijo ahí Santiago. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ellos conocen también la palabra? Pero no pueden vivirla como tú y yo. No la pueden poner en práctica. Y Él muestra hoy la seguridad para que en ti veamos aún más que no necesitamos nada. La justificación que hubo en Abraham, la justificación que en Cristo, el principal ejemplo, dio, se entregó a sí mismo. Él no declaró que tenía mucha fe mientras caminó sobre este mundo, ¿o sí? Dijo, vengo a hacer las obras que mi Padre me envió. ¿Y qué hacía? Sanaba a los enfermos, a los endemoniados, los libraba y les mostró la vida eterna. Y no lo hizo nada más en partes de su vida. Desde muy pequeño, a sus padres les dijo, cuando se les perdió por primera vez, ¿ustedes recuerdan ese pasaje? Ya siendo un niño, sus padres se fueron a celebrar la Pascua. ¿Y dónde está Jesús? Ya iban en camino, ¿verdad? Ya iban de regreso. ¿Y qué les dijo? A sus propios padres. Fuerte. Aquí estoy. Es necesario que esté en los asuntos, en los negocios de mi Padre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Dios sí cumple su palabra, hermano. Este tema de la predicación de la fe y la obediencia nos lleva a descubrir aún más que si están unidas, es un manojo de bendiciones, hermanos, a los que confían en Dios. Es aquel que obedece a Dios y le cree, va a ver la obra de Dios. Si no, va a carecer de fe y mucho menos va a entender lo que Dios quiere porque no le conoce. Tenemos que conocer de Dios, hermano. ¿Sí o no? Charles Spurgeon dijo algo muy especial. No contrapongan la fe a las buenas obras, porque hay una relación bienaventurada entre ambas. Si abundan en obediencia a su fe, crecerá extremadamente. Y sabemos en quién hemos creído y sabemos en quién hemos confiado. ¿Se acabó la tradición y la costumbre? Y venimos a ver la gloria de Dios, hermano. En este mismo instante en muchos de nosotros se están rompiendo esquemas. Deben de romperse bases que podías tener. No, este es lo que creía. Cuando Dios rompe con todos aquellos moldes, tradiciones, costumbres. Di conmigo, Señor, rómpeme. Transfórmame. ¿Estás de acuerdo? Mire, y hay un mensaje de parte de Dios que en otro tiempo, compartiéndolo con nuestros hermanos en medio de la enseñanza que Dios ha estado mostrando en nuestras vidas en esta casa de oración. La palabra de Dios que vino a Jeremías mostró verdaderamente el cambio que Dios quería en la iglesia. Y esta es palabra para nosotros hoy, que se viene a confirmar por lo que hemos estado escuchando en medio de la oración, porque debemos de estar velando y orando. Y el domingo se nos hablaba
el domingo pasado acerca de verdad que no haya un corazón engañoso. Porque hay corazones engañosos, ¿sí o no? Pero Dios, que es el mismo y que no cambia, le dijo a Jeremías en aquella ocasión, y es palabra para Dios hoy. Palabra de Jehová que vino en el capítulo 18, versículo 1 en delante. Vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿de quién vino palabra? Otra vez, perdón. De Dios, Jehová. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿El Señor transforma? ¿Él puede hacerlo? Él quiere transformarnos, hermano, para llevar una vida de fe, obediencia. Saber por cualquier razón por qué vas a un viaje, por qué tu hermano está enfermo, qué situación estás atravesando, donde Dios te está mostrando que quiere hacer las cosas en su voluntad, transformándote conforme a su propósito. ¿Sí o no? ¿Qué hará con aquello que destruirá y derribará y aún arrancará? Lo convertirá en bendición, porque Él dijo que Él edificará y plantará, ¿sí o no? En un instante, dice el versículo 9, lo vuelvo a repetir, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero viene la advertencia. ¿Qué dice el versículo 10? Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. No nada más es para el pueblo de Israel, es para este pueblo que dice que es cristiano y que tiene fe, pero aún más, obedeciendo a Él, se ve un hecho maravilloso. Y la fe describe la vida del cristiano. Dice Romanos 1:17, mas el justo, y usted se lo sabe de memoria. Y Pablo escribe, acordémonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios 5:7 habla de que la fe es en la que andamos y no andamos por no es lo que vemos. Estos versículos se ponen de manifiesto para que si tú y yo decimos que somos cristianos, hijos de Dios, obedecemos y como resultado hay fe. Si somos cristianos, tu vida es de fe y el resultado es obediencia a ¿quién? ¿Hace las cosas nuevas? Esa fe se aplica así en muchas ocasiones al pecador. ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que está aquí, Señor. Él tuvo diferentes caracteres en medio de los discípulos, ¿sí o no? ¿Cómo era Pedro al principio? Arrebatado, hacía las cosas en sus fuerzas y decía, y ni aun eso te acontezca, Señor. Y así quiso eliminar a uno de los soldados antes de entregarlo, ¿sí o no? Pero después Dios le mostró su palabra y vivió obedeciendo al Señor. Demandando la fe el Señor Jesús y la vida que Pablo reflejaba acerca de Cristo y su creer en Él, mucha gente empezó a considerar que realmente podía ser solamente una vida de paz y seguridad y no algo místico y religioso. Porque el hombre tiene que comprender que la fe
obediencia como cristiano va a ser producida de una manera muy especial. Momentos importantes que nos llevan a la memoria. ¿Recuerda al profeta? Cuando aquellos también hombres como sacerdotes vinieron a tratar de mostrar que también ellos podían levantar un altar al Señor, a su Dios, y caería fuego. ¿Qué hizo el profeta Elías? Solo él armó lo mismo y dijo: Señor, que este pueblo sepa que tú eres nuestro Dios. Y cayó fuego del cielo. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Qué privilegio, hermanos. Que tú y yo aún más veamos lo que Él, en obediencia a Dios, vio la fe reflejada para que tú y yo estemos aquí escuchando este mensaje. Para que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Se sintió solo? Le faltó fe. Porque en el último suspiro, en medio de aquellos clavos en sus manos y en sus pies, aún dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerda? Pero lo abandonó el Señor. Mostró su poder y su gloria. Esa fe que nos invita a que cada uno de nosotros podamos ver esa producción de una manera. Hemos aceptado a Cristo, su verdad. Hay muchas evidencias, sí, en la palabra de Dios. Y ¿sabes una cosa más? Si Cristo está en tu corazón, la evidencia es importante. Cristo es el reflejo de su amor. Es el resultado del testimonio que Dios te da hoy. ¿Crees en lo que está escrito? Además, Jesús hace muchas señales en presencia de sus discípulos y no las estaba buscando, como hoy la gente está buscando las señales. Si tu pueblo empieza a orar, suceden cosas maravillosas, creyendo y teniendo vida en su nombre. ¿Hay discusión en ello? Pongámonos de acuerdo en el Señor. Y el tiempo transcurre rápidamente. Estos pasajes, hermanos, nos han aclarado aún más esa manera perfecta de la fe del cristiano que es verdadero y que aún más descansa en el testimonio de lo que es Dios en su vida. ¿Cuántos quieren una respuesta de Dios? ¿Cuántos queremos ponernos de acuerdo con Dios? Para que confiando en su palabra Él obre y por fe vivamos cada día. Por eso es que hoy la fe que muestra el Señor Jesús, esa relación de la fe, hará que hombres y mujeres no se confundan más, pero al contrario, seamos, si necesariamente es que el reino sea arrancado, derribado, destruido, todo aquello que no está dentro de la voluntad de Dios. Pero el reino de Cristo se siente en el trono de tu corazón. Yo quiero eso, tú. Ponte de pie. ¿Qué se quiere decir con la obediencia y la fe? Es que la obediencia de la fe va a producir una fe verdadera. Que el Evangelio del Señor que es predicado nos va a traer a obediencia y va a producir fe verdadera. Una fe divina y una fe que tiene esa relación contigo en nuestra vida hoy. Una relación con Dios. Y no es nuestro razonamiento, es lo que proviene de Dios y que da cada uno de nosotros para hacer los cambios que necesitamos, para vivir con fe. Cierre sus ojos. Medita en esto, hermano, mientras tienes tus ojos cerrados. Un hombre puede ser honesto en su trabajo, en su negocio, y por eso le pagan. Pero no solamente lo que Dios espera de ti, ser honesto, sino que lo que hagas, lo que practiques, lleve ese resultado de obediencia a una vida cristiana donde dará al hombre y a la mujer la razón, el motivo de vivir y de desear las cosas del reino de Dios. Di conmigo: Señor, quiero obedecer en fe y amor a ti, Señor. Hoy es este día, Señor, que nos das para que podamos arrepentirnos, para poder obedecer en tu palabra y guardar tus mandamientos, Señor.
y ser verdaderamente, Señor, obedientes en esa fe en acción, Señor. Si alguien no pudiera tener fe verdadera, Señor, yo te ruego que en esta hora nos dirijas a ti, Señor, hacia tu obediencia, esa obediencia a ti, Señor, a ese entendimiento claro, Señor, que tu palabra muestra y anula cualquiera de nuestras excusas o preguntas, Señor. Tú muestras hoy, Señor, esa salvación por fe. Lo único que necesitamos es obedecer, Señor, a tu palabra. Tu palabra dice que es esa espada, Señor, de 2 filos que corta de ambos lados, Señor. Y ambos lados efectúan un corte tan especial para obtener esa salvación, Señor. Quita de nosotros todo aquello que estorba para aplicar la fe verdadera, la fe en obediencia, Señor. Porque no pueden estar separadas, Señor. Tu palabra es tan importante en nuestra vida hoy. Y es ese punto de vida, esa vida importante en cada uno de nosotros como cristianos, Señor. Es esa esencia, Señor, de recibir las bendiciones tuyas, Señor. Tú todo lo demás lo suples. Dice tu palabra claramente que busquemos primero el reino de Dios, su justicia, y todo nos será por añadidura, Señor. Oh, mi Señor, tú has traído salvación a nuestras vidas hoy. Y es ese punto de vida, esa vida importante en cada uno de nosotros como cristianos, Señor. Es esa esencia, Señor, de recibir las bendiciones tuyas, Señor. Tú todo lo demás lo suples. Dice tu palabra claramente que busquemos primero el reino de Dios, su justicia, y todo nos será por añadidura, Señor. Oh, mi Señor, tú has traído salvación a nuestras vidas hoy. Y ese es el principio de la fe, Señor, que es por tu gracia que hoy somos salvos, Señor. Y que es por tu gracia y misericordia, tu amor, lo que hoy recibimos como beneficio, la fe, Señor, que asegura la salvación de cada uno de nosotros, para tener una firmeza, Señor, no de hombres, sino una firmeza de Cristo, que se hizo hombre, vive en nuestros corazones, Señor. Hoy queremos ser ese testimonio de vida, Señor. Hoy nos muestras una y otra vez la prueba de tu amor, de tu misericordia, de tu mano que se extiende, Señor, para darnos esa vida que obre cada día conforme a tu voluntad. Que podamos desechar todas las cosas que son, Señor, estorba nuestra vida, Señor. Que podamos ser obedientes, que podamos, al mismo tiempo que hemos sido desafiados en esta hora en tu palabra, podamos vencer, Señor. Podamos estar también seguros de quién hemos creído, en quién hemos confiado, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad que nos das hoy para entender esa verdadera fe en obediencia a ti, Señor. Porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte, Señor. Y es necesario que nos acerquemos a ti, y tú eres el que nos dará ese grande galardón, Señor. Esa fe que nos trae paz, esa fe que nos trae aún a lo imposible, Señor, el que tú hagas todas las cosas posibles. Perdona nuestras faltas, nuestras imperfecciones, Señor. Y tú, Señor, nos permitas cada día caminar conforme a tu voluntad, Señor. Aquí estamos, di conmigo, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Toma control, Señor, de mi ser entero, que pueda yo vivir en fe y obediencia, Señor. En cada aspecto de nuestro corazón podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y podamos aún ser testimonio a otros, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es la verdad. Bendito seas, Señor. Bendito seas para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, vivimos por fe. Amén. Amén. ¿Aprendimos? ¿Quieres seguir viviendo por fe? Enfrentemos los cambios y la bendición de nuestra vida.